El conocimiento científico es fáctico. Este conocimiento parte de los hechos son respetados hasta cierto punto y siempre vuelven a ellos. La ciencia intenta describir los hechos tal y como son, independientemente de su valor emocional o comercial. La ciencia no poetiza los hechos ni los vende. En todos los campos, la ciencia comienza estableciendo los hechos. Lo que esto requiere es curiosidad impersonal, desconfianza por la opinión prevaleciente y sensibilidad a la novedad. Por parte de los enunciados fácticos, encontramos que usualmente son datos empíricos obtenidos con teorías y son a su vez la materia prima de la elaboración teórica. Aunque también cabe aclarar que los datos empíricos no son necesarios usarlos siempre para una investigación. También no es siempre posible, ni siquiera deseable, respetar enteramente los hechos cuando se los analiza, y no hay ciencia sin análisis, aun cuando el análisis no sea sino un medio para la reconstrucción final de todo. También ninguno aprende el subjetivo tal y como es, sino tal como queda modificado por sus propias operaciones. Sin embargo, en todos los casos tales cambios son objetivos y se presume que pueden entenderse como leyes. Buenas, mi nombre es Carlos Márquez y hoy me voy a tomar el trabajo de explicarles cómo el conocimiento científico trasciende los hechos. Empezaremos con el sentido común. Este parte de los hechos sin correlacionar nada y sin explicación alguna. Este puede ser muy problemático ya que constantemente se limita al hecho aislado sin tomarse el tiempo alguno de correlacionarlo analíticamente para llegar a la actualidad o para darle una respuesta a estos hechos. En contraparte tenemos a la investigación científica. Esta va más allá de las causas y de las apariencias observadas. Este no se limita a los hechos ni a las apariencias, este va un poco más allá, siendo un poco más analítico a la hora de interactuar o de hurgar entre esos hechos que están ocurriendo, o inclusive puede llegar a tener bases fundamentadas de hechos que ni siquiera se tenían en cuenta de que habían podido pasar, o con presuntas causas que no se habían pensado antes. Normalmente el sentido común y la investigación científica no van muy acorde con su forma de ver o incluso de analizar los hechos ocurridos, ya que para la investigación científica todo hecho ocurrido tiene que tener como una base analítica o una base científica la cual tenga una explicación y no pueda ser refutable, o al menos no por el momento. Inclusive se puede llegar a hablar de la trascendencia de experiencia entre el sentido común y la investigación científica, ya que ambos tienen como base hechos ocurridos anteriormente. En cambio, el sentido común tiene como principal objetivo dar una explicación no es científica, sino más experimental, según las cosas o los objetivos que haya visto la persona, o en caso tal o a modo de eso, los problemas que la persona haya podido captar a simple vista y no se haya tomado el tiempo importante de analizar estas cosas o llevarlas a un sentido un poco más común. En cambio, el conocimiento científico analiza la experiencia, la transcribe y puede analizarla, en caso tal modo que éstas pueden llegar a conclusiones mucho más acertadas sobre algunos hechos ocurridos. Aborda problemas circunscritos unos a otros y trata de componerlo todo en elementos, no necesariamente últimos o siquiera reales. La investigación científica no se planta cuestiones como cómo es el universo en su conjunto o cómo es posible el conocimiento. Trata en cambio de entender toda situación total en términos de sus componentes. Intenta descubrir los elementos que explican su integración. Los problemas de la ciencia son parciales y así también, por consiguiente, su solución. Pero más aún, el comienzo de los problemas son estrechos, es preciso estrecharlos. Pero a medida que la investigación avanza, su alcance se amplía. Los resultados de la ciencia son generales, tanto como en el sentido de que se refieren a la clase de objetos, por ejemplo, la lluvia, como en que están o tienden a ser incorporadas en síntesis conceptuales llamadas teorías. El análisis tanto de los problemas como de las cosas no es tanto como un objetivo como una herramienta para construir síntesis teóricas. La ciencia auténtica no es atomista ni totalista, o tienden a ser incorporados en síntesis conceptuales llamadas teorías. El análisis tanto de los problemas como de las cosas no es tanto como un objetivo como una herramienta para construir síntesis teórica. Pero el desmontaje del mecanismo no se detiene cuando se ha investigado la naturaleza de sus partes. El próximo paso es el examen de la interdependencia de las partes, y la etapa final es la tentativa de reconstruir todo en términos de sus partes interconectadas. El análisis no acarece el descuido de la totalidad. Lejos de disolver la integración, el análisis es la manera única
conocida de descubrir cómo emergen, subsisten y se detienen los todos. La ciencia no ignora la síntesis. Lo que sí rechaza es la pretensión irracionalista de que las síntesis pueden ser aprendidas por una intuición especial sin previo análisis. La investigación científica es especializada. La investigación científica es especializada como consecuencia del enfoque analítico de los problemas. La aplicación del método científico depende del asunto en cuestión, por lo que existe una multiplicidad de técnicas y sectores en la ciencia, pero este se mantiene como una unidad metodológica. Las variantes científicas pueden variar en cuanto a su asunto, a las técnicas y a su grado de desarrollo, pero no en tanto al objetivo, al método y al alcance. La especialización no ha impedido para nada la formación de campos interdisciplinarios, tales como la biofísica, bioquímica, la psicofisiología, la psicología social, la teoría de la información, también está la cibernética o la investigación operacional. La investigación tiende a estrechar la visión del científico individual. Un único remedio ha resultado eficaz contra la unilateralidad profesional y esta es una dosis de filosofía. Concluyendo esto, para Bunge la especialización no ha impedido la formación de campos interdisciplinarios y la filosofía para él es el remedio para poder superar esta unilateralidad profesional de la que se habla en la investigación científica.